¿sí? Vamos a empezar a trabajar sobre nuestras primeras instrucciones y datos, ¿sí? Creo que ya los gasté con el concepto de programa, ¿sí? No lo voy a volver a repetir, se los prometo. Eh, pero sí quiero que referenciemos el enfoque de procesos que ya habíamos visto cuando hablamos del concepto de cómputo, para pensar al menos la estructura estándar de un programa, al menos inicialmente. Luego vamos a encontrar otras estructuras que nos van a contener, pero inicialmente para pensar una solución en términos de un programa, está bueno tener como estructura estándar siempre presente la estructura de un enfoque de procesos, ¿sí? Podemos pensar un programa, ¿sí? Al menos inicialmente, como un conjunto de entradas, ¿sí? A las que vamos a obtener a través del programa, a las cuales le vamos a aplicar un procesamiento y vamos a devolver un resultado, ¿sí? Es decir, nuestros scripts, nuestros programas, script, programa, código, lo voy a decir de manera indistinta, van a tener al menos inicialmente todos estos tres estadios, ¿sí? Una instancia de ingreso de datos, una instancia de procesamiento de esos datos y una instancia de devolución de resultados, ¿sí? Si no devuelvo resultados, estoy procesando datos que no estoy compartiendo cuál es el resultado final. Si no estoy haciendo procesamiento, no estoy utilizando la potencia de cómputo de una computadora. Si no estoy ingresando datos, ¿qué es lo que estoy procesando? ¿Sí? Es decir, al menos inicialmente, este va a ser el enfoque que vamos a utilizar para pensar nuestros programas. Cuando yo les dé una consigna, vamos a pensar qué datos necesito, qué entradas necesito que ingresen al programa y cómo vamos a hacer para transformar esas entradas en el resultado que yo espero, ¿sí? Un poco, inicialmente mis programas van a tener esa, esa fisonomía. ¿Mm? Y decimos que los programas tienen esencialmente, y esto ya lo venía diciendo, datos e instrucciones, ¿sí? Se constituyen entonces los programas por sentencias alfanuméricas conformadas por datos, ¿sí? Los datos son representaciones de entidades o hechos de la realidad, ¿sí? Cuando yo tengo una variable que se llame eh, número y sea o altura y adentro tenga el valor 1,78, no tengo una altura, tengo una representación de una altura con una variable de tipo real, de tipo flotante, ¿sí? Entonces los datos van a ser, ¿sí? Representaciones de hechos o de cosas de la realidad a través de diferentes tipos de datos, ¿sí? Y esos datos los voy a guardar, ¿dónde? Minuto Fernández en el aire. Lo dijimos en la presentación anterior. Dentro de una variable en memoria RAM. En la memoria, eso. La variable estuvo de más, estuvo muy bien, pero en la memoria. ¿Y dónde voy a guardar las instrucciones? También las va a ir alojando en la memoria, ¿sí? Ahora, las instrucciones básicamente son acciones, ¿sí? Que yo le solicito a la computadora que haga, ¿sí? A través de palabras reservadas y de datos, ¿sí? Obviamente, estas instrucciones van a tener una determinada sintaxis, una determinada forma de escribir esas instrucciones y nos vamos a valer para escribir esas instrucciones de una determinada cantidad de palabras reservadas, ¿sí? Siempre nuestros programas van a estar conformados por instrucciones y datos, y eso es fundamental. Cuando hablemos, ya vamos a unir todo esto. Cuando hablemos de datos, ¿sí? Los datos de un programa informático son unidades de información, ¿sí? Como decía la compañera antes, están almacenadas en la memoria, ¿sí? Y a través de los diferentes datos yo puedo realizar diferentes tipos de operaciones, ¿sí? Como decíamos, a una variable numérica la puedo sumar, a una variable de tipo texto la puedo concatenar, por ejemplo. ¿Mm? Cada dato, en mi caso, va a tener un nombre, va a tener un tipo de dato y va a tener en determinado momento un valor diferente, ¿sí? Siempre va a ser así. El tipo de dato, como les decía antes, va a determinar las operaciones que se pueden realizar con ese dato.
¿Cuáles son los tipos de datos en Python? Y son todos datos que ustedes conocen. ¿Sí? Los numéricos, vamos a tener int, que son los enteros, float, que son los flotantes, y complex, que son los complejos o imaginarios. ¿Sí? Estos son los tipos de datos primitivos simples. ¿Sí? Luego hay escala en una cantidad de datos infernal o de tipo de datos que vamos a ir viendo a través de las distintas librerías. Pero internamente Python maneja estos datos simples. Luego maneja texto, str. str viene la palabra string, ¿sí? Cadenas de texto. Y maneja booleanos. El booleano es un valor de verdad. ¿Sí? Un valor booleano puede tener uno de dos valores, o verdadero o falso. Punto. O sea, es el dato más básico que existe. ¿Sí? Un booleano es un valor de verdad, o verdadero o falso. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende el tema de los datos? Yo tengo datos que son de determinado tipo y con los cuales voy a construir mis programas. ¿Sí? Y estos datos van a tener un tipo. Además van a tener un nombre y en determinado momento van a tener un determinado valor. Pasemos a algunos ejemplos en Python. Por ejemplo, yo acá, ¿sí? Tengo diferentes datos. ¿Cuántos datos tengo? Cuatro. Tres, Uno, Cuatro. dos, tres, cuatro, ¿no? ¿Me siguen? Sí. ¿O perdí a alguien? ¿Tenemos cuatro datos o no? sí, Sí. seguimos. Sí. Bien. Estamos. Tratemos de identificar entonces, ¿sí? ¿Cuál es el nombre del primer dato? Número Número. entero. ¿Cuál es el tipo del primer dato? Entero. ¿Y cuál es Numérico el valor entero. del entero? Entero, perfecto. ¿Y cuál es el valor del primer dato? 47. 47. Todos los datos van a tener esas tres propiedades. Un nombre o un identificador, un tipo, que me va a indicar las operaciones que puedo hacer con ese dato, y un valor determinado. En determinado momento eso va a ir cambiando de valor. Un dato puede ir cambiando de valor. ¿Sí? A estos datos, en el ámbito de la programación, les vamos a llamar por defecto variables. Y quiero que quede claro algo esto para mapear con el concepto de memoria. ¿Por qué le llamamos identificación al nombre del dato o identificador al nombre del dato? Porque recuerden que dijimos que un dato es una dirección de memoria. Y una dirección de memoria, en una memoria que es enorme en la computadora moderna, es una dirección así de larga, ¿sí? En términos de un sistema de numeración hexadecimal, es decir, recordar la dirección, yo apenas recuerdo el DNI de Gael, recordar una dirección de memoria de la memoria de una computadora es extremadamente difícil. Entonces, ¿qué es lo que van a mantener los lenguajes de programación? Una tabla de variables, una tabla de memoria, ¿sí? En donde el intérprete internamente va a tener una tabla y va a decir, tal dirección, ¿sí? Tal dirección de memoria para Julián es la variable número entero. ¿Se entiende? De esa manera, yo voy a poder, a través del identificador de una dirección de memoria, ¿sí? Voy a poder hacer referencia a un dato. ¿Cuál es la ventaja de esto? No me tengo que acordar la dirección de esa celda de memoria, que tiene un formato enorme, hexadecimal. ¿Sí? Pero yo cuando diga número entero, no estoy diciendo un dato que se llama número entero. En realidad si hablamos con propiedad, es el identificador de una dirección de memoria en donde está el dato 47. ¿Se entiende? Ahora nosotros vamos a utilizar nombres expresivos que representen la lógica de ese dato para que podamos entender qué es lo que está haciendo el programa con mayor facilidad. No es lo mismo cuando yo escribo un programa, si le pongo célula o vamos con lo mío, le pongo saldo a la variable que si le pongo X. Hoy va a ser lo mismo, pero dentro de 6 meses voy a entrar a ese programa de vuelta a actualizarlo y para ver qué es X y voy a tener que pegar todo el escroleo al código y entender qué es lo que se hace con esa variable. Entonces siempre es positivo
incorporar nombres descriptivos a las variables. Ahora bien, las variables no dejan de ser direcciones de memoria donde se guarda un dato. Esto, número entero, no existe, es un identificador para nosotros, para el programador. En realidad, en el fondo hay una dirección de memoria, una celda de memoria que contiene el número 47. ¿Se entiende? Eso es súper importante. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre del segundo dato? Número real, ¿no? Número El guión bajo tipo, real. el tipo es real y el valor 47.6. ¿Estamos de acuerdo? Y del Sí. último dato, ¿de qué tipo es el último dato? ¿De qué tipo? Texto. Sí. STR, string, ¿sí? Texto. Sí, Y el valor es elementos de computación. ¿Se entiende un poco el concepto de dato? Ahora vamos a mezclarlo con instrucciones y la complicamos. Para trabajar con datos y almacenar el programa, vamos a trabajar con lo que se denominan variables. ¿Sí? Ahí está, fíjense, una esquematización de una tabla, ¿sí? de direcciones de memoria. En realidad, las direcciones de memoria donde se van los datos tienen este formato espantoso acá que se ve en la primera de las columnas de la tabla. Luego, lo que aparece es el identificador, que es como nosotros conocemos a la dirección de memoria, y luego lo que aparece en la dirección de memoria propiamente dicho, guardado, es el valor de ese dato en ese momento. Otra cuestión Una pregunta, interesante es que, sí, claro, dale. perdón, entonces creo que ya me respondiste, pero entonces lo que llamábamos nombre o identificador antes sería la variable, ¿no? Lo que llamamos nombre identificador es la forma en la cual nosotros conocemos a la variable. Una variable no deja de ser una dirección de memoria donde se guarda un dato. Perfecto, gracias. ¿Mm? Lo que sucede, y les juro que yo lo llegué a estudiar de esa manera, cuando trabajábamos con Assembler, es que es casi imposible recordar en la dirección de memoria si trabajamos con la dirección real. Cuando uno trabaja con un lenguaje bajo nivel, como trabajamos, por ejemplo, en Assembler nosotros hace muchísimo, ahí trabajo, y lo hice yo en términos experimentales cuando estudiaba, es decir, no soy tan viejo, pero sí tengo profesores que lo han hecho. No voy a decir los nombres, pero es muy complejo y hace casi imposible tener la capacidad de leer de corrido un programa si tengo que recordar una dirección de memoria en donde se guarda un dato. El tema de pasar al identificador, que además te permite entender el significado de ese dato, es una gran ventaja en términos de expresividad del código también, ¿no? Ahora bien, con esos datos, ¿qué podemos hacer? Aplicar y conformar instrucciones, ¿sí? La primera instrucción que vamos a conocer, ¿sí? Que hasta acá muchos de ustedes le dicen igual, yo te le sigo diciendo igual, pero en programación el igual y la asignación no es lo mismo, es la asignación. ¿Qué hace la asignación a través del símbolo igual? Asignar a una dirección de memoria un valor determinado, como hacíamos acá, ¿sí? Acá no estábamos diciendo, esto no tiene forma de igualdad, no decimos que el número entero es igual a 47. Lo que estamos diciendo cuando hacemos esta instrucción, número entero igual a 47, le estamos diciendo al intérprete, guarda el número 47 en la dirección de memoria cuyo identificador es número guión bajo entero. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, acá estamos asignando un valor. Y como asignamos un valor, también vamos a poder asignar una expresión. Por ejemplo, yo podría asignar a número entero 47 por 2. Y lo que va a asignar y lo que se va a guardar el número entero es 94 en realidad. Es decir, se ejecuta la expresión y se guarda el valor en la dirección de memoria. Y a partir de ahí empezamos a entender cómo podemos procesar los datos, ¿sí? A través de expresiones con asignaciones. Ahora lo vamos a profundizar. Fíjense, yo acá podría decirle inicialmente asignar el 42 a la variable number, pero esta instrucción lo que dice es guardar el 42 en una dirección de memoria que yo la voy a identificar por el nombre number. ¿Sí? En la segunda instrucción lo que estoy diciendo es guardame este texto en una dirección de memoria, ¿sí? Que yo le voy a identificar como greeting. ¿Sí? En la tercera instrucción lo que estoy diciendo es guardame
o asigná a la dirección de memoria identificada por total 15 más 25. ¿Qué va a guardar en la dirección de memoria identificada por total? 40. El resultado de la suma, 40, exactamente. Y en la última, ¿qué les parece que va a guardar en esta dirección de memoria? ¿Qué tipo de dato guarda y qué valor? False. un Booleano. booleano true. Un booleano true. Excelente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Todos lo ven? ¿O más o menos? Si alguien no lo ve, no hay problema, ¿eh? O sea, Yo no entendí. ¿quién es? A ver. Yo, Estefanía, Bien. ¿A dónde nos quedamos, Estefanía? en la última, en la de Is True, Bien. que es lo que guardaba. Excelente. No, no, perdón, no, está bueno porque seguramente más de uno lo puede tener esta duda. Dijimos que los tipos de datos simples de Python son al menos tres. Los numéricos, que se diferencian en enteros, flotantes, que son los con coma, los reales, y los imaginarios, los que tenían la I, lo que usamos en álgebra, todavía no entendemos bien para qué es, por lo menos lo informático. Luego tenemos los tipos de datos textuales o STR, y después tenemos el booleano. ¿Te recordás, Estefanía, que el booleano es un dato cuyos posibles valores, como un entero puede tener como posible valor 1, 2, 3, 4, 5 y un montón de distintos valores? Un booleano puede tener solo dos posibles valores, falso o verdadero. ¿Sí? Y hay un conjunto de operadores, ¿sí? Que son los operadores relacionales, que lo que hacen es relacionar información y devolver un valor de verdad, ¿sí? Entonces, acá lo que va a hacer esta expresión es decir, el valor 42 es menor a 84, siempre el resultado de la ejecución de un operador de relación va a ser un valor booleano. Esto puede ser o verdadero o falso. Según los números, esto va a ser o verdadero o falso. No puede ser Sí. otra cosa, ¿o no? Ujú. Como 42 efectivamente es menor que 84, siempre el resultado de una expresión. A ver, pensemos en esto, porque es culpa mía, yo me lo pasé de alto. El resultado de expresar el operador de suma a dos números, ¿qué tipo de dato devuelve? Numérico. Un numérico. ¿Qué es lo que va a pasar? Y yo me lo salteé, es mi culpa. Cuando yo aplico un operador a un dato, lo que me va a pasar es que me va a devolver otro dato. Ese dato puede ser del mismo tipo que eran los datos originales o puede ser de otro tipo. En el caso de la suma, si yo aplico la suma a dos valores numéricos, me va a devolver otro valor numérico. Ahora, si Sí. yo aplico un operador de relación menor a dos números, me va a devolver un booleano, que en este caso va a ser verdadero o falso según el valor. Si acá estuviera el 100 y acá estuviera el 20, me va a devolver falso. En este caso, Ah, como es efectivamente menor que 84, me va a devolver verdadero. Va a guardar la palabra true en la dirección de memoria llamada isTrue. ¿Sí? ¿Ahora me seguís? sí. Sí, sí, gracias. Ok, si fuera al revés, por ejemplo, ¿qué sería? Is-false. Si fuera al No, revés, porque 84 a 42. recordá esto, Milagro. Lo que está hacia la izquierda en la asignación es una etiqueta. Yo le podría poner acá Enrique. Y lo que va a guardar depende de la expresión, no de este nombre. Este nombre es una forma que yo tengo de recordar la dirección de memoria, que en este caso tiene un significado parecido a lo que va a guardar, porque es lo aconsejable. Es decir, yo estoy haciendo una suma, lo mejor es guardarlo en una variable que se llame suma, ¿sí? Pero yo podría Claro, guardar pero una es el suma en una nombre nada variable que más. se llame perro. ¿Se entiende? ¿Me Sí, seguiste, Milagro? ¿Sí? sí. Yo acá podría ponerlo de cualquier forma, pero sí, si acá hubiera un 100 y acá hubiera un 20, va a guardar un false. ¿Sí? Ahora lo probamos en la consola. Una pregunta, entonces como que ya el programa, digamos, tiene esa información incorporada. Quizás es como medio obvio, ¿no? Pero de que qué es mayor que qué es menor que Sí, qué, claro, como que eso sí, no me sí, lo... claro.
recordá, creo que era Vanina o no sé con quién hablaba, Sí, recordemos sí, sí. que dijimos que cada lenguaje de programación tiene un conjunto de palabras reservadas y operadores definidos. Para esas palabras reservadas y para esos operadores, tiene definida una funcionalidad. Sabe, o sea, hay algo que está definido entre el lenguaje y con eso luego desarrollamos un montón de otras cosas. Pero por algo se empieza, es decir, el símbolo menor está definido en el marco de Python. Por ejemplo, si yo pongo 35 menor o mayor a 100, me va a volver false. ¿Sí? Si yo esto lo guardo en una variable, se llama, por ejemplo, Yuri como mi perra, ¿sí? Yo luego me fijo que tiene Yuri adentro y tiene falso, porque guardó en la dirección de memoria que yo identifico como Yuri el valor de la ejecución de esta expresión. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, texto 1, perdón, las variables siempre son una única palabra, texto 1, hola, texto 2, mundo, la típica. Yo podría decir texto 1 más texto, y fíjense, si aprieto el tab me autocompleta, más texto 2, resultado igual, y en resultado tengo hola mundo. Fíjense todo junto, porque lo que hace es concatenar los dos strings. Si yo quisiera que agregue un espacio, yo haría texto 1 más el espacio, más, y ahí me va a guardar el hola mundo. ¿Sí? ¿Se entiende? O más o menos. Sí, se entiende. Voy a cerrar voy a deshabilitar la sala de espera porque vi que se desconectó alguien y me tardé en contestar. Tardé en volver a aceptarlo, pobres. Bueno, como intuitivamente vimos en la diapo anterior, ahí nosotros vamos a poder procesar información, al menos inicialmente, a través de expresiones, diferentes expresiones. Y esto es una expresión donde hay datos y operadores. ¿Sí? Hay dos datos, el 15 y el 25, y hay un operador que es el operador de suma. ¿Sí? Una expresión es una combinación de operadores constantes y variables. Constante es como una variable, pero que no cambia nunca el valor. ¿Sí? Y fíjense, una Estamos expresión viendo, puede perdón, tener. Sí. estamos viendo la pantalla de Spider. No sé Ah, si qué querías mal. pasar las diapos. Sí, Sí. sí, sí, sí. Perdón. Les decía que intuitivamente, como vimos acá, ¿sí? Nosotros vamos a realizar un procesamiento a través de expresiones. Y las expresiones están conformadas por datos y operadores. En este caso, ¿cuántos datos hay? Hay dos datos, el 15 y el 25, y hay un operador que es el operador de suma. Eso genera una expresión que se ejecuta y genera un resultado. Conceptualmente, ¿sí? Una expresión puede constar de uno o más operandos, ¿sí? En este caso, tengo dos, y cero o más operadores, ¿sí? Porque esto también es una expresión. Esto es una expresión que tiene un operando y ningún operador, ¿sí? Cuando hablamos de expresión, hablamos de la parte derecha, ¿no? De la asignación. Porque esto, acá lo que hay son dos instrucciones al mismo tiempo. Una expresión que luego se asigna en una variable. ¿Sí? Hay como dos instancias, dos tiempos ahí. Y básicamente las expresiones tienen este formato. Operando, perdón, uno, dos, los que sean. Fíjense, puede ser tan complejo como quiera mi expresión. Y un conjunto de operandos que cada operando está definido por el lenguaje. Me está llamando más insistente Cristina Serafina. Sí, entonces vamos a procesar inicialmente la estructura secuencial a través de expresiones. Y a su vez, esas expresiones en general, vamos a tener una variable que representa una edición de memoria, donde vamos a guardar, a almacenar
el valor resultante de la expresión. ¿Se entiende? ¿Sí? Un poquito en abstracto la conceptualización de lo que ya vimos antes. ¿Sí? Una expresión tiene varios operadores, varios operando, perdón, o uno al menos, y varios operadores. Podría no tener ninguno. ¿Sí? Esto es importante. Una expresión es una porción de código que produce o calcula un valor. ¿Sí? Siempre retornan algo esas expresiones. ¿Sí? Acá les dejo los principales operadores aritméticos. Todos los conocen. La adición, la suma, la resta, la multiplicación, la división entera. ¿Sí? Es decir, 7 barra 4 es 1. ¿Sí? Y 7 barra 4 es 1,70 y pico, si no 75, si mi cabeza no me falla. ¿Sí? La exponenciación es, bueno, 2 asterisco asterisco 2 es 4, ¿sí? Es decir, la potencia. Y el módulo lo conocen todos, el módulo, el resto de la operación de la división entera, es súper utilizado en programación. Y por ejemplo, si nosotros dijimos que la división entera 7, división entera 4 es 1, el módulo de 7 módulo 4 es 3. ¿Qué les parece que es? A ver si alguien lo adivina. Se gana un caramelo, se lo doy cuando lo vea. Es el resto de la división, ¿o no? Excelente, Julián. Es el resto de la división entera. Sí, sí. Es decir, con el módulo obtengo el resto de la división entera. Se utiliza mucho, por ejemplo, para decir, bueno, tal número es par o tal número es de alguna forma múltiplo de tal otro, ¿sí? Porque yo puedo decir, bueno, si, por ejemplo, en un número tal, módulo 2 es igual a 0, quiere decir que eso es par. ¿Sí? Sería una expresión por ahí un poco compleja para que ustedes conocen, pero miren, por ejemplo, vamos a probarlo. Yo digo, por ejemplo, 7 barra 2 me va a dar 3. Si yo digo 7 mod 2, me va a dar 1. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, número, pongo el número, le pongo el 10, yo digo número mod 2 es igual. Fíjense que cuando yo digo igual, de igualdad, son dos signos igual. A 0, esto en realidad lo que me va a decir true. ¿Por qué me dice true? Porque el resto de la división del número dividido 2 es 0. Me está diciendo que es true, porque de alguna manera esta expresión se utiliza muchas veces para ver si un número es par o no. ¿Se entiende? Si yo acá pongo un número impar en número, fíjense, 11, y vuelvo a ejecutar la misma expresión, me va a volver falso. ¿Se entiende por qué? Es decir, porque le estoy aplicando, ¿cómo en la escuela primaria nos enseñaban si un número era par o impar? Bueno, si era divisible por 2. Acá básicamente estoy haciendo eso. ¿Cómo me doy cuenta si es divisible por 2? Porque el resto de la división entera es 0. ¿Mm? Lo que estoy haciendo básicamente es eso. ¿Mm? Yo les pido disculpas, sé que son un montón de conceptos. Yo les prometí que va a ser un curso pesado e intensivo. Pero está bueno, les va a dar un montón de herramientas. Operadores. Esto no es para que lo aprendan ahora ni para verlos paso a paso, sino para que les quede la bitácora para cuando vayan a practicar, obviamente, ¿no? Acá les dejé todos los operadores y algún ejemplo, ¿sí? Me paran los que no entienden. Yo no tengo drama de quedarme hasta más tiempo eh, con los que se quieran quedar. No, no hay problema los que se quieran ir, porque entienden, no pasa nada. Los que se quieren quedar, yo me quedo. Entonces tenemos la asignación interna. 2 instrucciones más y terminamos. Instrucción print. ¿Recuerdan el enfoque de procesos? Dijimos que teníamos entradas, procesamiento y salida. Estos primeros programas, que son sencillos, básicamente van a desarrollar el procesamiento a través de la asignación y la ejecución de expresiones. Ahora bien, ¿cómo van a hacer las salidas por pantalla? Bueno, hay una instrucción que se llama, en Python, se llama print. ¿Qué hace print? Es la forma en que vamos a materializar la salida. Redevuelve un resultado en pantalla, ¿sí? La instrucción print hace eso. Fíjense un ejemplo. Si yo pongo print hola, entre comillas, me va a devolver el texto hola. ¿Sí? Acá
esto es interesante, yo puedo ir, fíjense, en la instrucción print, puedo ir alternando, ¿sí? De alguna manera, literales, ¿sí? Se llaman literales, estos valores que están entre comillas. ¿Por qué literales? Es literal, dirían los chicos ahora. Porque el intérprete los va a mostrar en pantalla tal cual se los mostré. No va a evaluar lo que está dentro de las comillas. Si acá yo, entre comillas, puse me llamo, va a mostrar me llamo. Si yo la palabra nombre la pongo entre comillas, va a mostrar la palabra nombre. En este caso, ¿qué muestra? Muestra Pepe. ¿Por qué muestra Pepe? Porque lo que le estoy pasando a print no es un literal con las dos comillas. Le estoy pasando una variable. Entonces lo que va a hacer print es interpretar esa variable, es decir, buscar el contenido de la variable antes de mostrarla en pantalla. Ven, a la derecha está el resultado. Lo que está como literal lo va a mostrar literal, tal cual yo lo planteo. ¿Para qué me sirve? Para embellecer mis resultados en pantalla. Pues si yo mostrara solo el contenido de las variables, el que no hizo el programa no va a entender qué es ese resultado. Y otra cuestión interesante también del print es que soporta expresiones. Yo podría hacer cuentas adentro del print. Fíjense, en 4 semanas hay 7 por semanas días. Y lo que me va a mostrar, en 4 semanas hay 28 días. Todas estas presentaciones están a disposición, obviamente. Yo ahora les doy el acceso al aula, si no se vuelvan locos. Algo hay en Python, lenguaje sumamente potente, hay muchas formas de hacer la misma cosa. A mí, cuando tengo que alternar literales con código, la forma que más me gusta es el format. Me gusta, me parece mucho más prolija, que es la alternativa que estoy mostrando abajo. Fíjense, estoy mostrando lo mismo, pero ¿qué hago? Cuando yo a un literal le voy a meter adentro variables o expresiones, lo antecedo con la letra F, que lo que le estoy diciendo es, ojo print, que te voy a pasar un literal formateado con datos. Y adentro le paso las variables o expresiones entre llaves. A mí me da la sensación, me da una sensación de mucha más depuración del código esta propuesta de abajo que la de arriba. En la de arriba tenés el problema adicional que te podés olvidar una coma y te va a tirar errores de sintaxis, ¿sí? Recuerden que esto tiene que estar escrito exactamente así para que lo entienda la compu. Si yo acá le saco la coma entre el literal y el 7, me va a tirar error, ¿sí? Porque espera que para intercalar literales y variables el print esté separado por comas. Cada valor va a estar separado por coma. ¿Sí? ¿Se entiende? Al menos intuitivamente. Y la última instrucción de hoy, ¿sí? Tenemos cómo procesar los datos, tenemos cómo mostrar las salidas, porque las mostramos con el print. Ahora, ¿qué nos falta en nuestro enfoque de proceso? Las instrucciones. O sea, todo lo que hicimos fueron instrucciones, pero fíjense, nuestro enfoque de proceso, dijimos que nuestro programa va a seguir nuestro enfoque de proceso, que es Las de este. entrada, ¿no? ¿Cómo? Las de entrada. Yo puedo procesar datos porque tengo la asignación y aprendí expresiones. Puedo mostrar resultados en pantalla porque tengo el print. ¿Qué me está faltando para tener un programa entero que pueda ingresar datos, procesarlo y devolver un resultado? El La ingreso de entrada de los datos, datos. ¿sí? La entrada de los datos. Me falta una instrucción para que los usuarios puedan darme datos para procesar. Y esa instrucción no es ni menos que el input. Fíjense, el input, esta parte, ¿sí? Esto es una palabra reservada también, a la que yo le puedo pasar un texto o dejarlo vacío a estos paréntesis, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer con este texto que está adentro? Es lo que me va a mostrar en pantalla, ¿sí? Cuando yo ejecute esta instrucción, me va a mostrar el texto What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Y me va a quedar el cursor titilando, ¿sí? Yo ahí, el usuario, el que está del otro lado ejecutando el programa, va a ingresar un valor y le va a dar Enter. Cuando le dé Enter, ¿qué va a hacer? Ese valor
el input lo va a devolver y se va a guardar en la dirección de memoria representada por name. ¿Sí? Fíjense, hoy habíamos visto un tipo de asignación. Cuando yo decía número entero igual a 47, eso se llamaba asignación interna. Porque yo, no le voy a decir por qué, se llamaba asignación interna. ¿Por qué les parece que esta instrucción input se llama también, se reconoce como ingreso de datos o asignación externa de datos? Porque la pone el usuario del programa. Porque la pone el usuario del programa desde afuera del programa. Cuando yo digo número igual a 47, lo estoy haciendo en mi código fuente. Y yo eso no lo puedo cambiar cuando lo ejecuto. Cuando yo hago un input, me le doy la posibilidad al que está afuera ejecutando que ingrese un set de valores diferente y en función de ese set de valores que el usuario ingresa, va a ser el resultado que yo devuelva. Porque si yo dejo fija una asignación interna y el resultado de la suma de dos valores que están siempre fijos es el mismo valor. Ahora, si yo sumo dos valores que ingresa el usuario por pantalla, el resultado va a variar en función de los datos que ingresa el usuario. Por eso se empieza a volver más interesante la cuestión. Hay un usuario que está pudiendo ingresar datos y hay un programador que está pudiendo procesar esos datos y devolver un resultado en pantalla. ¿Sí? Probemos un poquito esto. Fíjense, yo digo, bueno, n es igual a input, ¿sí? Y no le pongo ningún cartel, o sí, pues le pongo, pues, bueno, ingrese un número. Fíjense que es un literal, eh, va con comillas. Que yo lo ejecuto y ¿qué me va a aparecer? La palabra ingrese un número y fíjense que el cursor está titilando para que yo efectivamente ingrese el número. Cuando yo pongo 45 y doy enter, termina. ¿Qué les parece que está guardado en N? En 45. Correcto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora vamos a trabajar con el último problema del día. Quizás alguien lo haya notado. Una consulta. Sí, dale. En este caso el input actuaría como ingresa el número es igual a 45. Entonces uno pone o es como una función anidada, digamos. Eso es lo que quiero interpretar. O es diferente. Estás haciendo acá en realidad, hay hay dos instrucciones en una. Por un lado hay una instrucción input que me permite ingresar un número y por el otro lado hay una asignación de esa función input que me permite ese valor ingresado guardarlo en una variable. ¿Sí? Es como que primero se ejecuta la parte derecha de la asignación y después, una vez que esto se convirtió en un valor, se asigna a la dirección de memoria representada por la letra N. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Hay un único problema con esto y es que el input, recuerden que dijimos que eh, las funciones y expresiones generalmente devuelven valores. El input, y fíjense que acá lo van a ver, ¿están viendo Spider o la presentación? La La presentación. presentación. Ah. ¿Qué le ven? ¿Qué característica le ven al 45? Tiene pinta de que ese 45. Que sale entre comillas. Está entre comillas, muy bien, Lucía. ¿Y qué tipo de datos nosotros ponemos entre comillas de los tipos de datos simples que vimos? Los textos, los strings. Los strings, los textos. Entonces, ¿qué les parece que va a pasar si yo a n le sumo 32? ¿Qué me va a devolver? Lo va a concatenar. Error. Error. Me va a dar error. ¿Por qué? Porque yo en realidad, lógicamente, lo que quiero es que el usuario ingrese un número y yo estoy preparando mi programa para que ingrese un número. Pero el input, ¿sí? El input devuelve siempre un string. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Castear el tipo. ¿Qué es castear el tipo? Transformar, ¿sí? Decir, por ejemplo, n
es igual a entero de n. Y ahí sí, a n lo que estoy haciendo es pasarlo a un entero, ¿sí? Tengan siempre en cuenta eso, la función input devuelve un entero, no lo graben, devuelve un texto. Si yo quiero trabajar con numéricos, voy a tener que hacer el casteo de tipo. Y ahora sí yo voy a poder decir n más 32 y me va a dar un resultado. Incluso yo podría decirle a n que a n lo transforme en un float, en un flotante. Y n lo que va a hacer le va a agregar un punto y va a ser un flotante. Y el 32 debiera seguir andando, pero va a devolver un flotante. ¿Sí? Eso en programación es un problema sumamente extendido que todos hemos sufrido alguna vez, a todos nos pasa. Eh, No, disculpa, no entendí, o sea, pusiste lo mismo, n más 32, no entiendo en qué cambió. ¿Por qué primero te dio error y por qué después lo calculó? perfecto, sí, sí. Acá, 45, fíjate, como dijo Lucía, tenía comillas. ¿Por qué tenía comillas? Porque más allá de que yo quiero que 45 sea un número, input lo que hace es pedirle al usuario que ingrese un valor y devolverlo de tipo string. Entonces, 45 en realidad no es un número, es un número representado en forma de texto. ¿Se entiende? Es como decir hola, porque está entre comillas. Entonces, si yo a un texto le sumo un número, me da error. Ah, ¿Qué es lo que ok, porque hice, está mal el Milagro? texto. Claro, como yo en realidad quería que n sea un número, lo pasé y le digo transformámelo en número. Entonces, a n le asigno n convertido en entero. Y una vez que yo a n lo convierto en entero, ves que se le fueron las comillas estas que tenía acá arriba. Ahora sí lo puedo ¿El sumar int con un es número. convertir a entero? ¿El int? Se llama casteo de tipos y es convertirlo en entero. Y acá con esta otra función, con float, también estoy haciendo un casteo de tipo y lo estoy convirtiendo a flotante, ¿sí? A un número real. ¿Se ve? Y a dos números reales, o a un número real más un número entero, sí lo puedo sumar. Ahora, a un texto con una letra, salvo que esté loco, no lo puedo sumar. Por Claro, eso me daba error. ahora entendí. Lo de convertirlo a entero no lo había entendido. Gracias. ¿Sí? Acá hay algunos ejemplos más de los casteos de tipos. Fíjense que distintos valores casteados y qué es lo que devuelven. ¿Mm? Un poco para jugar, que les quede como referencia. Y un último ejercicio guiado, y con esto les prometo que terminamos. ¿O quieren que terminemos acá? Son 5 minutos, se lo prometo. No, no, Veo vamos una. con el ejercicio. Esa es la actitud Terminamos. de Cecilia. Yo tenía miedo porque Sí. Estefanía se estaba agarrando la cabeza, estaba por explotar. Bueno, ahí vamos. Vamos a hacer un ejercicio juntos que tiene que ver con escribir un algoritmo básico en Python para comenzar a familiarizarnos con el lenguaje. ¿Sí? Vamos a copiarlo esto y vamos a ponerlo acá como comentario. Si yo, si yo antecedo de las almohadillas, ¿sí? A a palabras, esto lo trata como si fuera un comentario Python. ¿Qué quiere decir un comentario? Que Estamos no, viendo el, cuando yo lo. Estamos estamos viendo viendo la presentación, Ay, no la Yahoo. Dios. diapositiva. Maldición, perdón. Ahí está. Yo agarré la consigna y la puse acá para tenerla presente. Fíjense que las precedí del numeral. Eso se hace para que cuando yo ejecute el programa, el intérprete no quiera creer que eso es una instrucción. Lo que está entre almohadillas es un texto de una anotación mía, se llama un comentario en código. Entonces nosotros tenemos que escribir un programa en Python que permita almacenar dos valores enteros arbitrarios, es decir, no los tiene que ingresar el usuario, y el resultado de la suma. ¿Cómo hago para guardar un valor entero, el valor entero 47 en una variable, almacenarlo? ¿Cómo hago? el nombre, el igual y el valor Vamos a poner el 47. número 1, ¿están de acuerdo? Número uno. Igual 47, ¿sí? Sí. Vamos a hacerlo por acá. Así pues lo paso.
un número 2, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué le ponemos? El valor. 68. Fíjense que acá el 68. intérprete, sí, acá el intérprete, cuando vayan a guardar un archivo, lo primero que hay que hacer es guardarlo como .py. Lo que tengo que hacer es guardarlo como .py para que se dé cuenta que es un archivo de Python. Escucho ahí una interferencia, una voz maligna. Lo guardo como .py para que me coloree el código, ¿sí? Y fíjense que si yo tengo un problema de sintaxis, acá el IDE, esto Notepad claramente no lo hace, me lo va a ir marcando. Me va a decir, esta sintaxis es inválida. ¿Mm? Entonces, ¿ahora qué voy a guardar en el número 2? 68. 68. Y ahora quiero almacenar el resultado de la suma. ¿Qué hago? Ya. Suma igual 47 más 68. O número 1 y número 2. Ah, claro. Claro, número Claro. 1, ¿sí? Pues si no, ¿para qué? Ah, claro. Podría hacerlo así, pero ¿para qué instanciar la dirección de memoria? ¿No? Ujú. Ahora bien, vamos a correr el ejercicio. El resultado se va a dar acá. ¿Qué les parece que va a devolver el resultado? 115. ¿Les parece que Está va a decir sumado, ¿eh? 115 acá abajo? Y No debería. dice nada. ¿Por qué no dice nada? Ah, Porque no está declarada la salida, digamos. O sea, hace la suma y queda en la Exactamente. memoria. Dijimos que un programa tiene una instancia de ingreso de datos, interna o externa. Acá está el ingreso del dato. Tiene una ujú. instancia del procesamiento de esos datos y tiene una instancia de Salir. devolver resultados. Entonces yo voy a hacer print suma. ¿Sí? Y ahora, tatán, 115. ¿Sí? Incluso si yo quisiera ser más elegante y decir la suma de número 1 y número 2 es igual a suma, y lo ejecuto, acá me va a dar el resultado. Tienen su primer programa, se lo venden a un cliente, ¿cuál le parece que va a ser el problema? ¿Qué les va a reclamar ese cliente? Y les prometo que con esto terminamos. Es como los chalchaleros, se vivía despidiendo. Pero ¿qué les parece que va, qué les va a decir el cliente? ¿Qué problema tiene este software? Piensen que el usuario no va a ver esto. Esto de la izquierda es lo que nosotros llamamos, cuando hablamos de lenguaje interpretado y compilado, código fuente. Yo no le Le doy el falta el código fuente al ejecutable. usuario. Le doy el ejecutable, exactamente, como dice Sebastián. Ahora bien, el ejecutable, ¿qué es lo que hace? Que lo pueda ejecutar sin abrir el Sí, pero lenguaje ¿qué es lo que va a hacer? Él lo va a ejecutar y ¿qué le Ah, va a decir el programa? Le va a dar el resultado, la suma de 47 y 68 igual a 115 Lo en la único que va a pantalla. poder sumar lo único que va a poder sumar en hiato va a ser 47 más 68. Lo va a ejecutar otra vez y se va a aprender el resultado. Va a decir, esto no me sirve para nada. Entonces ya sé que 47 más 68 es 115. Entonces, una mejora que podemos implementar es decir, bueno, ¿qué tal si incorporamos los valores desde el teclado? Es decir, le damos al usuario por lo menos una calculadora que sume dos números. Ingrese el número o el primer número. Fíjense que yo acá dejo un espacio. ¿Por qué? Esto de viejo, porque fíjense lo que pasa si no. Me lo deja pegadito al guión, y que a mí no me gusta, ¿ven? Queda pegadito al dos puntos. Si yo le dejo el espacio, queda más prolijito. Y ingrese, Hay que ponerle que sean enteros, ¿no? me rompiste el chiste. Ay, Sí, perdón. no pasa nada. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Sumo, ¿y cuál quieren? Bueno, ya ahora que puedo sumar otro número, voy a sumar el 10 más el 10. ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Qué les parece que es el resultado? ¿Cuál?
Error no. No. 10, quizás. Muy bien. 1010. La suma de 10 más 10 es 10, 10. ¿Por qué? Porque son dos strings que estoy concatenando. ¿Sí? Ahora bien, si yo quisiera que sume dos números, lo que voy a hacer es castear, y acá sí la cabeza le salió humo, el input. ¿Y en qué orden se va a ejecutar? Estos, créanme, que son 3 instrucciones en una. Fíjense cómo se ejecuta esto. Primero, cuando yo voy a la línea 4, primero se ejecuta el input. Es decir, se muestra en pantalla, ingresa el primer número y queda el cursor titilando. Yo ingreso el 10, le doy enter. Y ese input, esa instrucción input se transforma en un valor 10, string. ¿Sí? Esto, una vez que se ejecuta, se transforma en un 10, entre comillas, como si fuera esto. ¿Sí? Luego, luego se ejecuta esto. Este string, que era comillas 10, se transforma en entero. Y esto se transforma en esto. Y en el tercer tiempo lo que pasa es que el número 10 se guarda en una dirección de memoria que yo reconozco como el valor, como el nombre número 1. ¿Sí? Son 3 instrucciones en una. Y si esto funciona, nos podemos ir contentos. Que por hoy es un montón. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, Bueno, a ver, hasta acá llegamos hoy con esfuerzo y seguramente con mucho cansancio de parte de ustedes. Logramos cumplir con el programa. Va a ser así las 3 semanas, sépanlo. Entretenido pero duro. Entretenido, a mí me gusta la programación, pero bueno, ojalá para ustedes también. Yo me la pasé muy bien. Les voy a compartir los accesos, les voy a subir los videos, les paso este script y lo que les pido, ¿sí? Lo que les pido es que recorran nuevamente, ¿sí? Estas presentaciones que vimos hoy, traten de pensar en lo que vimos hoy, les voy a subir el apunte, y que luego pinchen estos trabajos y traten de practicar con algunos. Fíjense, implementen un algoritmo en Python para calcular el área de un rectángulo conociendo la base y la altura. Es básicamente lo que estuvimos haciendo. Hay un ingreso de datos, un cálculo y una devolución. Otra cosa que les dejamos también, ¿sí? Son, que hoy Iván lo mencionaba en buena hora, notebooks. Una notebook, fíjense, yo pincho acá, la notebook, me va a llegar a GitHub, pincho en Opening Collab, y lo que me va a abrir es como si fuera un script que tiene dos tipos de información, celdas de texto y celdas de código. Esto es texto que simplemente se lee y esto es código. ¿Qué es lo interesante de esto? Yo aprieto acá, se ejecuta. Yo puedo ejecutar el código, ustedes pueden ejecutar el código que yo escribí. Esperen que le está pidiendo recursos a Google acá y lo ejecuta. Y lo interesante es que si ustedes se quieren, se pueden poner a jugar. Es decir, che, está bien, él puso Hola Mundo y aparece. Si yo pongo Hola Mundo 2024, ¿qué pasa? Y lo ejecuto y se ejecuta el nuevo código. Digo, con esto parece una pavada, pero acá que empieza a haber cosas más interesantes, poder ir tocando y cambiando, está bueno, ¿sí? Acá les muestro algunas cosas en las que da error, y así vamos a tener a lo largo de la cursada un montón de nódulos donde ustedes van a también tener código para practicar, meter mano, cambiar, romper. Total, no hay drama, no se va a cambiar, ustedes cambien lo que quieran, que no se cambie mi nódulo, ¿sí? La nuestra les va a quedar una copia local con sus cambios, quédense tranquilos. De hecho, esto ustedes pueden hacer así y guardarlo en su drive o guardarlo descargarlo a su máquina, ¿sí? Como un archivo .python, ¿sí? ¿Me siguieron? Bueno, gente, no sé si tienen dudas respecto a esto, seguramente algunas